de FINA. José Abel de Fina, sí, doctor en finanzas. Vamos a conversar un poco sobre los aranceles que dio a conocer el presidente de los Estados Unidos a diferentes países, entre esos a Ecuador con un porcentaje mínimo. También vamos a conversar un poco sobre las promesas de los candidatos Daniel Noboa y Luisa González. Durante el debate se habló sobre ciertos temas en la parte económica, por ejemplo, el tema de la dolarización, el tema de Luisa González que quiere bajar el IVA a un 12%, ¿beneficia o no beneficia a nuestra nación? José Abel de Fina, buenos días. Para confirmar, si tenemos bien el audio, si nos escucha. Sí, buenos días, Paul. Gracias por la invitación. Correcto. Doctor, una consulta. Ayer el gobierno de los Estados Unidos, por parte de Donald Trump, dio a conocer los aranceles a varios países, entre esos Ecuador. El arancel para Ecuador es del 10%, es un impuesto por la administración de Donald Trump. Estos productos, obviamente, que llegan al país van a ser cobrados con un 10% como una tasa, ¿verdad?, que le llaman ellos. ¿A Ecuador le beneficia o no le beneficia? En comparación a los otros países, ojo con esto, es un interés o un impuesto bajo, 10%. ¿Beneficia o no nos beneficia? ¿Hay preocupación en la parte comercial? Bienvenido. Eh, sí, no nos beneficia porque hace que nuestros productos aparezcan al consumidor como más caros. Si el consumidor pagaba un precio por el camarón, un precio por el banano ecuatoriano, ahora va a pagar un 10% más. Y además esto, luego en la cadena, hasta llegar al consumidor, en la cadena de suministros, hasta llegar al consumidor, cada eslabón de la cadena le va cargando un poquito más porque hace que compensa su margen también. Entonces, esto tiene un poco el efecto como lo que tiene el IVA, ¿no? Entonces, en este caso, el IVA, pues cada vez que pasa al siguiente en la cadena, pues eso hace que aumente los precios y eso genera inflación. Al generar inflación en los Estados Unidos, entonces, y al subir los precios, en ciertos productos, el consumidor va a decir, no lo puedo pagar allá a este precio al que ha subido y entonces va a consumir menos y eso va a hacer que los ingresos para los exportadores disminuyan. Obviamente que esta tarifa del 10% nos pone al nivel de países como Colombia, Perú, que ya tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, mientras que el Ecuador, que no lo tiene, se ha beneficiado o ha sido incluido en este grupo del 10%. Otros países como China van a tener que sufrir un arancel del 34% que sumado al 20% que ya tenían, va a terminar pagando los productos chinos un 54%. Entonces, en este sentido, sí perjudica al Ecuador, pero no lo perjudica en la misma medida que perjudica a otros países a los cuales el arancel fijado ha sido mucho mayor. En este caso, el arancel o el impuesto, que es el 10%, que es un impuesto mínimo en comparación a China y a otros países, esto se da porque en gobiernos anteriores no se ha llegado a esos acuerdos comerciales, no ha habido ese acercamiento, de pronto ese acuerdo que beneficie para que hoy por hoy no nos cobren ese arancel. Pudo haber sido así, pero en la práctica lo que recibe el Ecuador, este 10%, es porque también el arancel promedio que cobra el Ecuador, según esa tabla que presentó el presidente Trump, es del 12%. Entonces, lo que ha hecho el presidente Trump es dividir el arancel que otros cobran a las exportaciones de Estados Unidos, dividirlo entre dos, y entonces, pues claro, si divides 12% entre dos, te da 6, pero la tasa mínima o el arancel mínimo que fijaron fue del 10. Obviamente que al no tener un tratado comercial con los Estados Unidos como tiene Perú, como tiene Colombia, pudo haber sido mayor el castigo, pero en realidad el castigo, como decía, ha estado en el mismo nivel que a esos países que sí tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. Según la Cancillería, luego de que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, mediante una cadena allá en Estados Unidos, indicara mediante este listado que Ecuador está dentro de los países con estos aranceles, la Cancillería y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca resaltaron que este porcentaje es el más bajo dentro de la medida tributaria anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. En total son 160 países afectados. ¿Qué exporta o qué envía Ecuador a Estados Unidos y cuáles son esos productos que van a tener este golpe significativo?
Ecuador envía a Estados Unidos exportaciones por alrededor de 5.000 millones de dólares y entre los principales productos se encuentran el camarón, el banano, las flores, el cacao también. El más importante es el camarón. También llega petróleo, ¿verdad? Pero el petróleo está fuera de esta sobretasa o esta tasa del 10%. No está siendo castigado el petróleo, por lo tanto lo sacamos. Pero los productos agrícolas los enlatados de pescado también van a Estados Unidos y esto suma 5.000 millones de dólares. Ahora bien, cuando hablamos de una tarifa del 10%, si bien es la más baja, el nivel más bajo de aumento que ha puesto el presidente Trump, sí tenemos una afectación, sí vamos a tener una afectación dependiendo de qué tan necesario es el producto en la canasta del consumidor americano. Productos como el banano, que son muy necesarios, va a ser el consumidor el que va a absorber el golpe y va a seguir comprando posiblemente el mismo volumen de banano. Pero productos más suntuarios o más elásticos, menos necesarios como el camarón y el banano, es posible que experimenten una caída de ventas o tengan que bajar los precios para cubrir porque el consumidor americano no está dispuesto a pagarlo. Entonces, en este sentido, esa es una afectación que está alrededor de unos 500 millones de dólares directa para los exportadores ecuatorianos y que es importante que el Estado ecuatoriano ayude a que sobre todo los productores exportadores pequeños y medianos, que son los más afectados por esta medida, porque no tienen reservas, no tienen ahorros posiblemente, ayude a que ese golpe no se sienta al interior, no lo sientan las empresas y por lo tanto no tengan que cerrar estas empresas. Si hacemos eso, tendremos capacidad para afrontar de buena manera el golpe que nos han pegado el día de ayer con esa tasa que, como bien dice usted, es la más baja, pero aún así nos sigue costando a los exportadores ecuatorianos. Estamos conversando con el doctor José Abel de Fina, experto en finanzas, sobre estos aranceles que ayer dio a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si bien es cierto, incluso el gobierno ecuatoriano, mediante este comunicado que fue levantado posterior al anuncio de Donald Trump, ha indicado que se reafirma el compromiso de fortalecer las relaciones con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. El hecho de este acercamiento con Daniel Noboa como candidato a presidente con Donald Trump beneficia a nuestro país. Quizás en un futuro se llega a ese acuerdo comercial y se dé baja a este arancel. ¿Cómo ve este escenario en la parte económica? Ese acercamiento, esas reuniones que se han dado con estos dos mandatarios. Creo que es posible, y estoy especulando, que el efecto de estas reuniones del presidente Noboa ya se haya visto en esta tarifa del 10%, ¿verdad? Aunque también, como decía, la tarifa de Ecuador es baja y por lo tanto no correspondía hacer más movimiento. Pero nuevamente, el acuerdo comercial que tiene Perú con Estados Unidos, el acuerdo comercial que tiene Colombia con Estados Unidos, no les ha dejado por fuera de esta subida de tasas, ¿verdad? Entonces, aunque existiera un acuerdo comercial con Estados Unidos, no podríamos, creo yo, aspirar a más que lo que tienen Perú y Colombia, porque es seguir pagando este 10%, y todo dependerá en realidad de cómo se desenvuelve esta guerra comercial entre Estados Unidos y sus grandes socios comerciales con China, con Europa, ¿verdad? Europa ya ha llamado a conversaciones con Estados Unidos, y más bien Ecuador tendrá que ponerse a la cola a esperar qué resulta de estos acuerdos con países más grandes o de estas negociaciones con países y zonas económicas más grandes. Estos nuevos aranceles entran en vigencia a partir del 5 de abril, según lo que ha dado a conocer Donald Trump. Son más de 180 países. Ecuador está entre esos 180 países o más de 180 países con un interés o un porcentaje del 10%, que según las autoridades ecuatorianas es un porcentaje bajo. Y esto a consecuencia, según lo que hemos podido leer, a consecuencia de esa no firma o de ese no acuerdo comercial de los anteriores gobiernos. En, en su trabajo o en su desenvolvimiento, doctor Abel, ¿qué dicen los exportadores, qué dicen los expertos en economía? ¿Qué se viene para nuestro país con respecto a este porcentaje que nos van a cobrar ahora desde el 5 de abril? Tenemos dos efectos. El uno, el efecto directo, que es tener que bajar los precios de ciertos productos para que puedan seguir siendo competitivos en Estados Unidos. Obviamente, puede haber un beneficio en el sentido de que esto
afecte más a otros países, por ejemplo, en el caso del camarón, como India o Vietnam, que tienen tasas mayores. Y eso podría ser, ayer se comentaba eso, que podría ser que estén más afectados. Nosotros cogemos una gripe y ellos cogen una enfermedad más grave, ¿verdad? Entonces, es posible que haya mayor pérdida de competitividad en el caso del camarón para exportadores de la India, para exportadores de Vietnam, y que esto pues fortalezca las exportaciones ecuatorianas. Pero habría que no confiarse en que esto suceda, habría que tomar medidas para proteger al país del impacto directo que son alrededor de 500 millones de dólares, el 10% de nuestras exportaciones, que podría ser una pérdida de ingresos para los exportadores ecuatorianos, sobre todo tratándose de materias primas, con excepción de quizás del banano. En cuanto a el impacto indirecto, Paul, hay un impacto indirecto que tiene que ver con el efecto que tienen estas tarifas sobre el tipo de cambio del dólar. Como usted sabe, el dólar es la moneda en la cual está el Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado. En la medida en que estas tarifas se traduzcan en una subida o una apreciación del dólar, las exportaciones ecuatorianas podrían perder competitividad. Es un efecto indirecto. ¿Es competitividad en dónde? No en Estados Unidos, sino en países que tienen otras monedas y cuyas monedas se van a depreciar. La moneda de la China, el euro, ¿verdad? Entonces, el efecto que podría tener ante una subida de tarifas es una apreciación del dólar y, por lo tanto, una pérdida de competitividad de las exportaciones que podría estar rondando el 3% de las exportaciones o alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces, tendríamos 500 millones de dólares de efecto directo y 1.000 millones de efecto indirecto. Aún cuando la tasa que nos han puesto es tan baja como es el 10%, ¿verdad? Pero aún así tenemos un efecto de alrededor de en suma, de 1.500 millones de dólares, Paul, que es importante que tomemos medidas para apoyar a los pequeños y medianos exportadores, para apoyar a los pequeños y medianos productores, porque esta es una tarifa de carácter regresivo en el sentido de que afecta más a los que tienen menos ingresos. Doctor, y el hecho de estar dolarizado, de alguna forma tenemos un beneficio. Porque si existiría, por ejemplo, los ecuadólares, como se escuchaba en su momento, sería peor la situación. Definitivamente, a ver, si tuviéramos ecuadólares, en ese caso hipotético, pues estaríamos atravesando no solamente esta guerra comercial, sino que estaríamos atravesando un proceso de ajuste monetario al interior del país que haría realmente caótico lidiar con este problema. Ahora bien, es cierto, si el dólar se aprecia, no hay vuelta que darle, pierde competitividad nuestras exportaciones. Si en cambio esta medida se traduce en inflación en Estados Unidos, lo que puede pasar es que el dólar, en lugar de eso, se deprecie. En el caso de que se deprecie, las exportaciones ecuatorianas serían más competitivas y tendríamos un beneficio por esa depreciación del dólar. Correcto. Por ejemplo, hay que ver cuáles son los efectos. A partir del 5 de abril entra en vigencia estos aranceles. Viendo el listado de los países, por ejemplo, Nicaragua. Tiene Nicaragua un arancel del 36%, bajó al 18%. Por ejemplo, Costa Rica, vamos a ver un país que tiene un interés alto. Por ejemplo, Madagascar tiene el 47%. De ahí, por ejemplo, otro país que tiene un impuesto alto, tiene, por ejemplo, un país de la región. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, Brasil, 10%, tiene un interés del 10%, Chile el 10%, Turquía tiene el 10%, Colombia tiene el 10%. Hay países que tienen un porcentaje alto del 30, 60, 74%. Si estos países que tienen, doctor, un interés o un arancel alto, me invento, ¿no? Del 70%, y ese país también exporta banano, pero Ecuador también exporta banano ahora con un arancel del 10%. Asumo yo que el banano que es de la China, que de pronto también exportan China, me invento, ¿no? Pongo como ejemplo, que la China tiene un interés súper alto, ese banano de la China va a ser vendido más caro en Estados Unidos que el banano ecuatoriano que tiene un interés bajo del 10%. Por ende, el ciudadano estadounidense o aquel que vive en Estados Unidos va a comprar más el banano ecuatoriano porque es más económico en comparación al de la China. Más o menos se puede dar ese escenario. Es correcto, Paul.
en la medida que, y era el ejemplo que usted da, podemos también llevarlo al caso del camarón. En el caso del camarón, hay productos de la India, hay productos de Vietnam que están metidos con estas tasas mayores al 10%, por encima del 30%, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, para esos países, para los exportadores de esos países, el ingreso va a disminuir en un 30%. O el productor, o perdón, el consumidor en Estados Unidos, si quiere comprar banano de la India, tendría que pagar un 30% más y por lo tanto va a preferir el banano ecuatoriano. Eso sucede en este juego de quién está siendo más afectado, ¿verdad? En todo caso, sí va a haber una afectación porque sí va a haber una pérdida para el Ecuador, pero mucho mayor va a ser la pérdida para los competidores en esos productos específicos, como por ejemplo en el camarón de la India a Vietnam. Ahora sí, el exportador, aquel empresario o aquella empresa que exporta banano, cacao, camarón, camarones, ¿verdad? Con este nuevo arancel, quizás para que llegue a un precio bajo y que no tenga un efecto negativo en los Estados Unidos, quizás van a bajar los precios para que ingrese con un valor significativo y económico a los Estados Unidos. El hecho de bajar los precios ya no van a tener el mismo ingreso pues que tenían en meses anteriores, ¿verdad? Esto puede implicar de pronto a que en un futuro exista desempleo en nuestro país porque tengo que vender el producto en los Estados Unidos a un costo o a un precio más económico para yo ahorrar y que el empresario no se vea afectado, voy a despedir de pronto a mano de obra acá en nuestro país. ¿Se puede dar ese escenario? Ese es un escenario que se va a dar en aquellos productos que son menos necesarios para el consumidor en Estados Unidos. Entonces recorremos la lista y vemos, por ejemplo, enlatado de pescado. Ese es un producto que es muy necesario en los Estados Unidos y por lo tanto ese producto va a aguantar que el exportador le traslade la subida del arancel al consumidor. Pero hay productos como por ejemplo flores, que lo que podría pasar es que sea el exportador que tenga que aguantar la subida de la tasa, ya que es un producto no tan necesario para el consumidor americano. Entonces, hay que tomar y hay que revisar producto por producto y encontrar sector por sector y ver cuál es el impacto de esos sectores y tomar medidas para que esto que usted bien señala, que hemos conversado, que es que si baja los precios el exportador, entonces va a tener un 10% menos de ingresos y si ya su utilidad era baja, ¿verdad? Entonces podría llevarlo a un terreno de utilidad negativa. ¿Qué tiene que pasar entonces? Si bajan los ingresos, lo que tiene que pasar es que bajen los costos, bajen los gastos, sea más eficiente ese exportador, ¿verdad? Que el costo financiero del dinero sea menor para ese exportador y que eso permita compensar con medidas de ese tipo, de buscar eficiencias, con medidas de reducir el costo de los intereses para los exportadores, el costo del dinero para los exportadores, ellos puedan compensar esa bajada de los ingresos y por lo tanto puedan seguir haciendo su negocio, puedan seguir exportando para el Ecuador, que es una situación extremadamente importante las exportaciones para el Ecuador, ya que como país dolarizado dependemos de los dólares que vienen del exterior, no de los ecuadólares, sino de los que vienen de nuestras exportaciones para poder dinamizar la economía al interior. Doctor, ¿cuál es la intención de Donald Trump con estos aranceles? Obviamente va a haber un beneficio para ese país en la parte económica. Nosotros como ecuatorianos o como país nos vemos obligados a prácticamente a obedecer, entre comillas, lo que ellos están imponiendo, porque nosotros exportamos ese producto y para nosotros como empresarios queremos vender y nos vemos sujetos a tener que pagar ese arancel. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos al mando de Donald Trump con estos nuevos aranceles? La intención del presidente Trump es recuperar empleos en los Estados Unidos. Su promesa a los consumidores, a a los ciudadanos americanos, es que recuperar empleos para los americanos. Para lograr esto, lo que busca con estas medidas es frenar los productos que vienen del exterior para que los productos que se producen al interior de Estados Unidos puedan tener una oportunidad de salir adelante, de crecer, de crear más empleo y de esta manera cumplir con su promesa de campaña. Para esto, regresa a Estados Unidos con Donald Trump al siglo XIX, en el que Estados Unidos, durante casi toda su historia como país, fue un país extremadamente proteccionista
Y es recién en el siglo XX donde comienza a bajar los aranceles, a permitir importaciones, ¿verdad? Y es después de la Primera Guerra Mundial que entonces Estados Unidos comienza a promover el libre comercio. Esta situación reversa ese comportamiento por parte de los Estados Unidos de manos del presidente Trump y lo lleva a Estados Unidos a buscar que la producción interna se dinamice, se recuperen empleos de producción, de manufactura, de agricultura, que le permita cumplir con sus promesas de campaña y de esta manera tener un crecimiento económico adecuado y una mejor distribución de la riqueza entre los americanos. ¿Y no tendrá un efecto negativo de pronto con tantos aranceles? ¿O nosotros como países que queremos vender nuestros productos estamos obligados a vender y ahora pagar con este nuevo arancel? Podría pagarlo el consumidor. El efecto negativo podría ser que esto le dispare en contra a los Estados Unidos, al presidente Trump, con una situación de subida de la inflación. Ahora, una subida de la inflación podría generar entonces una pérdida de capacidad de poder adquisitivo por parte de los americanos y eso podría agravar mucho más la situación para los ciudadanos americanos de menores ingresos y entonces tendría una situación en lugar de lograr el efecto que hablábamos hace un momento de promover el crecimiento, podría tener un efecto contrario que es llevar a una recesión a Estados Unidos. Doctor José Abel de Fina, doctor en finanzas. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Ya volvemos para conversar sobre la parte económica de los dos candidatos, de los dos escenarios, Daniel Noboa, Luisa González, de lo que expusieron en el debate presidencial. Y es importante conocer si de pronto es viable, no es viable lo que ellos expusieron, aunque en el debate hubo tan pocas propuestas en la parte económica. Ya es de conocimiento público que es lo que se vio en el debate. En breve ya venimos. Doctor, no se vaya, que tenemos más que conversar con usted acá en WQ Radio. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. El municipio de Guayaquil informa que ya están en funcionamiento los corredores escolares ubicados en 10 puntos de la ciudad, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 18 de mayo. Calle F, Mariana Argudo, Cacique Álvarez, Manabí, Capitán Nájera, Flores Cordero, Brasil, Coronel y Chiriboga. 1,370 comerciantes autónomos ofrecerán cuadernos, mochilas, libros y todo lo necesario para el inicio del año lectivo. Para mayor información sobre dónde están ubicados los corredores escolares, ingrese a la página web www.guayaquil.gov.es. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 1594. CNE, Elecciones Generales 2025. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1593. CNE, Elecciones Generales 2025. Muchos bancos te dirán de todo, pero solo uno puede decir que es el más rentable del país. El que invierte mejor tu dinero. Banco del Pacífico. Simplemente el mejor. El Gobierno Nacional impulsa mecanismos para enfrentar la época invernal y fortalecer el crecimiento de las familias ecuatorianas como Jóvenes en Acción con 80,000 participantes, 100,000 personas en Ecuatorianos en Acción, 100,000 becas en inglés y en el programa Incentivo Emprende con 100,000 beneficiarios. Conoce más en presidencia.gov.es. Presidencia del Ecuador. Autorización número 2779. CNE, Elecciones Generales 2025. ¡Ey, tú! Primito, de seguro ya quieres cambiar esa TV obsoleta que no carga y se congela. Aprovecha la calidad única de un Google TV de prima, donde su pantalla 4K te brindará una muy alta resolución en entretenimiento al mejor precio. Su comando de voz y asistente de Google te garantizará recomendaciones y acciones en tiempos más rápidos. Todas tus series, películas y el contenido que más te gusta desde la Play Store. Tu prima Google TV. Real como tú. Encuéntralos en las principales tiendas y almacenes a nivel nacional. En WQ Digital, fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
WQ 102.1 FM. La encuentras en todos los canales digitales. Sigue nuestra cuenta de X como @WQ_radio. En TikTok, @WQ Radio. En Instagram, @WQ Radio_S. Y en YouTube, @WQ Radio 102.1. Ya estamos de vuelta a esta hora cuando son exactamente 8 de la mañana con 35 minutos. Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Si tu pequeña o mediana empresa ha sido afectada por el fuerte invierno y se encuentra en las provincias declaradas en emergencia, no dudes en visitar las sucursales del Banco del Pacífico y pedir información. Para acceder al crédito Levántate Mi Pyme, con una tasa de interés desde el 9.5% y cero garantía, gracias al respaldo de la CFN. Además, contarás con un periodo de gracia de 3 a 6 meses antes de empezar a pagar y tendrás hasta 5 años para devolver el capital. Crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico con la garantía de la CFN. A esta hora continuamos con la entrevista con el doctor en finanzas, José Abel de Fina, que ya conversamos con él en el primer bloque sobre los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos al mando de Donald Trump a más de 180 países, entre esos Ecuador, con un arancel del 10%. Doctor, durante el debate que ocurrió hace más de 2 semanas se dijo mucho, entre eso lo que podría ocurrir si Luisa González o Daniel Noboa gana. Lo cierto es que tras un año en el que Ecuador atraviesa, obviamente, o atravesó una recesión, 2025 plantea el desafío de recuperar el crecimiento económico. Mi pregunta es, ¿se podrá recuperar el crecimiento económico en un escenario donde hoy por hoy hay dos opciones, Luisa González, Daniel Noboa? Un año que se han dado 2 elecciones, con un gasto en estas 2 elecciones con millones de dólares. ¿Ese crecimiento económico puede ser factible para este 2025? Paul, sí, puede ser factible que tengamos ese crecimiento económico una vez que tengamos claridad sobre la situación de las elecciones. Una vez que tengamos claridad si sale electo el candidato presidente o sale electo la otra alternativa. Si ocurre lo uno o lo otro, tendremos diferentes escenarios por diferentes razones, ¿verdad? En el caso del presidente Noboa, lo que tendremos es una continuación de estas medidas de búsqueda de estabilidad, tanto a nivel del gobierno, de las finanzas del Estado, como también de estabilidad a nivel de país, más estas mejoras, ¿no? O este 2.0 que está haciendo el presidente, que es de meter inversión tanto en apoyo a los pequeños y medianos empresarios, como también meter ayudas o bonos que permitan que los sectores más necesitados tengan mayor capacidad de consumo o recuperen su capacidad de consumo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estas ayudas más una dinamización o una recuperación de las oportunidades de inversión extranjera podrían generar un efecto positivo en la economía del país. En el caso de la candidata Luisa González, tendríamos una situación de cambio de política, ¿verdad? De cambio de política económica que podría verse o podría parecer durante los primeros meses de estar viviendo una recuperación, cuando pues posiblemente se eche mano de las reservas internacionales, cuando posiblemente se generen dólares desde el Banco Central, y esto llega a ocurrir, pues veremos dinero en la calle, pero es un dinero, pues que yo diría, es un dinero de corto plazo, que tendría que verse si se sostiene o si puede ser sostenido. Cuando haya ese dinero o si llega ese dinero, podría sostenerse con un incremento de la producción, con un incremento de las exportaciones, si eso se traduce en un incremento de la inversión externa, y esto pues es algo que pues crea un poco de incertidumbre. ¿Cuál va a ser el efecto de este cambio de modelo en el caso de la otra candidatura? Entonces, podríamos ver que en el caso del presidente Noboa tendríamos una estabilidad que va en la dirección de una recuperación económica. En el caso de la candidata Luisa González, sí podríamos tener una recuperación económica, pero sería un poco más incierta dependiendo del efecto que tenga la toma de las reservas internacionales por parte de esa alternativa.
Es decir, con Daniel Noboa podría haber una continuidad de sus proyectos. En la parte económica, con Luisa González hay que ver qué pasa, porque ella empezaría un gobierno desde cero. Ahora, si bien es cierto, se vienen unas elecciones en abril, de abril 13 de abril, ¿verdad? En la inversión extranjera no hay esa duda, ese miedo de pronto del empresario de invertir en nuestro país ante un escenario que es hasta incierto, porque de pronto no quiero invertir si gana de pronto Luisa González, porque no sé cómo va a trabajar durante los primeros meses o durante los primeros años. Quizás el extranjero o el empresario extranjero dice, si gana Daniel Noboa, sí voy a invertir, porque ya es un gobierno que ha pasado 15 meses y ya como que va enrumbando la economía de un país. Hay ciertas dudas, cierto miedo de pronto en la inversión extranjera para un escenario que estamos inciertos, porque no se sabe quién va a ganar. Definitivamente va a generar por parte de los inversionistas locales y por los inversionistas extranjeros una incertidumbre y un compás de espera. Y es entonces que en el caso de que salga electa Luisa González, hasta que se acomode y se logre entender cómo funcionan las relaciones con los empresarios y hasta qué punto se recupera el modelo que tenían antes con el presidente Correa. En ese sentido, pues, esperaríamos que haya un compás de espera y dependería de las acciones que tome la candidata para lo más rápido posible recuperar o generar esa confianza en que las inversiones van a ser estables y que las inversiones van a ser rentables y que las inversiones van a estar lo suficientemente seguras en este nuevo contexto, en esta diferente presidencia que tendría ella. Sobre el tema desempleo y empleo que se trató en el debate, aunque no se profundizó, yo recuerdo y voy a hacer lectura de lo que dijo el candidato presidente Daniel Noboa. Él dio a conocer que para este año o para su gobierno se espera que crezca una tasa o hay una expectativa que el país crezca un 4% este año, impulsado por la estabilidad de la balanza de pagos y la dolarización. ¿Es factible que haya ese crecimiento, según lo que expuso Daniel Noboa, en un 4%? Tendría que, como digo, como he dicho hace un momento, tendría que haber por parte del Estado, para lograr ese nivel de crecimiento, una política de inversión que ronde alrededor de los 3.000, 4.000 millones de dólares. Tendría que eso inyectarse en la economía para que exista ese impacto de crecimiento que está buscando el señor presidente. Y en este sentido creo que hay la voluntad de hacerlo de esta forma, hay la voluntad de hacer un año de inversión. El problema sería cómo conseguir no solo 500 millones, sino conseguir una cantidad mucho mayor para que esto sirva para dinamizar el empleo, para dinamizar las exportaciones, para dinamizar la actividad de los empresarios y que logremos juntos ese crecimiento que es tan deseado. Pero esto dependería mucho de cuáles sean del impacto y la fuerza que tengan las medidas de inversión que haga el gobierno del señor presidente. Ambos candidatos, Luisa González, Daniel Noboa, en el debate dijeron, ambos coincidieron de fortalecer la dolarización. ¿Se podrá fortalecer la dolarización y de qué forma? No se profundizó. La dolarización se fortalece si hablamos en términos de que traemos dólares de afuera para poder utilizarlos adentro y que ese dólar que llega de afuera pasa de una mano a otra mano y eso dinamiza la economía interna. La dolarización se fortalece en la medida que tengamos altas exportaciones, que sigamos creciendo en las exportaciones y que ese dinero que viene de las exportaciones permita dinamizar la economía al interno. También se fortalece la dolarización cuando existe confianza por parte de los empresarios, por parte de los pequeños empresarios, y ellos toman ese dinero y lo reinvierten, no lo gastan en importaciones, sino que lo reinvierten en la economía y lo reinvierten en la creación de empleo. Entonces, en la medida que tengamos un proyecto económico que vaya en la dirección del crecimiento, en la medida que tengamos eso, la dolarización se fortalece. En la medida que la dolarización se transforme en un tomar reservas internacionales, en un imprimir dólares del Banco Central, vamos a estar creando una ficción de crecimiento, un crecimiento falso, un crecimiento vacío, que va a traducirse en un aumento del consumo, pero no un incremento de la producción y de las exportaciones,
Y eso nos va a llevar a que la dolarización se vea cuestionada y sea menos sostenible, Paul. Cuando Daniel Noboa dijo que va a fortalecer la dolarización, y también intervino la señora candidata de la RC5, Luisa González, que también, según ella, va a fortalecer la dolarización, y hubo este impasse de que no, porque tus asambleístas dijeron que se va a crear el ecuadólar o los ecuadólares. Si esto se concreta, si de pronto llega a ganar Luisa González y en el fondo, dentro de sus planes está los ecuadólares, ¿qué llega a pasar para nuestro país? Una nueva moneda o una moneda paralela. No existiría un crecimiento económico. ¿Qué va a pasar? Paul, tendríamos el efecto pan para hoy, hambre para mañana, tendríamos el efecto subidón, que es el efecto que estos ecuadólares, como les han llamado, no se nota, no se los ve de color distinto porque no son impresos, son emitidos de manera contable y se mezclan, los que emite el Banco Central se mezcla con el poder que tiene el Estado, con el poder que tiene el Banco Central, les dice a las instituciones financieras, reconóceme o apúntame que tengo X dólares más, 1.000 millones de dólares más, 2.000 millones de dólares más en mi cuenta del Tesoro, ¿verdad? Y reconóceme que tengo esa plata y mézclalo, y la orden es mézclalo con los otros dólares. Entonces, en la mezcla no se nota, no va a haber una diferencia, ¿verdad? Y vamos entonces a tener un efecto subidón, es decir, van a aumentar los depósitos, va a aumentar el consumo, pero ese es un consumo que se va a traducir en importaciones y al traducirse en importaciones decrecen nuestras reservas internacionales, que es el dinero que tenemos nosotros para cubrir esos pagos al exterior, ¿verdad? Y entonces, en la medida que sucede eso, en el exterior van a comenzar a pensar o van a comenzar a decir, oye, el Ecuador no nos está enviando dólares de verdad, no nos está enviando dólares trabajados o ganados, sino que nos está enviando dólares creados, dólares emitidos por el Banco Central y por lo tanto es posible que comiencen a cuestionar si realmente Ecuador es un país dolarizado o no es un país dolarizado. Que tendrá un efecto negativo. Dentro del debate, además de fortalecer la dolarización, Daniel Noboa expuso que de ganar, y destacó, crear estos acuerdos comerciales con países del Medio Oriente, China, Canadá, para atraer inversión. ¿Se puede crear esta conexión con estas naciones si gana Daniel Noboa o lo ve como que un poco incierto? Porque en los gobiernos anteriores ni siquiera se creó estos acuerdos con Estados Unidos, que de pronto ha habido más acercamiento. Peor, digo yo, con China o con Medio Oriente y la propia Canadá. Efectivamente, en gobiernos anteriores, si recordamos, el gobierno del presidente Lasso se ofreció traer 30.000 millones de dólares de inversionistas extranjeros. Lamentablemente, la calidad de las propuestas y de las negociaciones y el aparato burocrático que enfrentó el presidente Lasso no le permitieron avanzar en darles confianza y darles la idea o la imagen de que este es un país que hace negocios de manera eficiente, rápida y segura. En el caso del presidente Noboa, está claro que él, en estas gestiones que ha hecho, por ejemplo, en Canadá, él se presenta como la cabeza negociadora del país y con una capacidad de toma de decisiones y de hacer que las cosas sucedan mucho más categórica, mucho más elocuente por parte del presidente que si comparamos por parte del presidente Lasso o el presidente Moreno. Entonces, en este sentido, podría agradarle a los inversionistas extranjeros, podría darles confianza el que esté negociando con un presidente que tiene capacidad de toma de decisiones y capacidad para darles respuesta y darles resultados de una manera inmediata. Obviamente que esto tiene que pasar, para que no ocurra lo que en gobiernos anteriores, tiene que pasar por el tamiz de la transparencia y de la aprobación popular y del apoyo popular. Si no, tendremos situaciones en las cuales pues sea insostenible llevar adelante, y que no queremos que sea insostenible llevar adelante esta inversión extranjera. Por lo tanto, para que la inversión extranjera hay que tomar decisiones y hay que también tener transparencia, de manera que el pueblo ecuatoriano se entusiasme, se nutra, apoye estas iniciativas. Doctor José Abel de Fina. Ahora, si bien es cierto, para fortalecer la dolarización se habló en el debate, Luisa González indicó que ella va a fortalecer la dolarización para reactivar la economía bajando el IVA del 15 al 12%.
¿El hecho de bajar el IVA fortalecería la dolarización, reactivaría la economía o cree usted que el IVA debería mantenerse al 15% como hasta ahora? El hecho de bajar el IVA tiene el efecto de poner más dinero en el bolsillo de los consumidores, tiene el efecto efectivamente de poner el dinero en el bolsillo de los empresarios. Ahora bien, si hay la expectativa de un golpe a la dolarización, porque el gobierno está imprimiendo dólares de manera indebida, el efecto que va a tener bajar el IVA es que esos 3 puntos del IVA o 2 puntos del IVA que se bajen van a traducirse en que los ecuatorianos saquen su plata del país. Podría traducirse en esto, ¿verdad? Entonces, en ese momento no tendremos un efecto positivo. El efecto positivo lo tenemos, y es que además de bajar el IVA, hay confianza en la dolarización, que se mantenga, hay confianza en que el país tiene oportunidades de crecimiento, y en esa medida va a haber más consumo, va a haber más producción y va a haber crecimiento económico. Entonces, no basta con bajar el IVA, se necesita tener un proyecto coherente, un proyecto económico coherente que vaya en la dirección de utilizar esa bajada del IVA en manos de los privados para promover o para gestionar o para dinamizar el crecimiento del país. También Luisa González indicó que para que exista la inversión extranjera hay que dejar de pelear con países hermanos. El hecho de que se dan estos inconvenientes entre países hermanos, ¿preocupa y también pone en riesgo la inversión extranjera? Bueno, genera una situación de que haya menos inversión de estos países, ¿verdad? Pero en realidad la política que ha llevado el Ecuador ha sido una política que, si bien ha tenido una situación, por ejemplo, como la de México, ¿verdad? Las relaciones comerciales con México, las exportaciones del Ecuador a México son muy pequeñas comparado con los 34.000 millones de dólares que exporta el Ecuador, ¿verdad? Están en alrededor de un poco más de 200 millones de dólares. Entonces en realidad, el efecto que ha tenido pues, las disputas es bastante limitado, no se ha visto ese efecto, pero sí es de esperar, sí es de desear que el Ecuador mantenga buenas relaciones con todos los países y que esto nos permita atraer la mayor cantidad de inversión extranjera posible y facilitar lo más posible las exportaciones ecuatorianas. Doctor José Abel Defina, otro punto importante que estaba leyendo, según lo que he podido leer y tener como datos, la inversión extranjera directa ha caído significativamente en los últimos años en Ecuador. Entre enero y septiembre del 2024, último dato disponible, el país recibió 217.4 millones de dólares, lo que representa una caída del 30% en comparación con el mismo periodo del 2023. ¿A qué se debe esa caída? ¿La inseguridad, la violencia extrema, la falta de oportunidades? ¿Qué cree usted que está pasando o de pronto que puede ser el escenario que no se debe repetir para un nuevo gobierno, gane Luisa González o Daniel Noboa? Hay varios temas, Paul, que frenan la inversión extranjera. El primero es que el mismo Ecuador no tiene un proyecto claro de hacia dónde va el crecimiento, cuáles son las prioridades de crecimiento. El Ecuador tiene el potencial para crecer sus exportaciones en el doble y tiene ahorros internos, ¿verdad? Tiene depósitos internos, tiene recursos internos que no está utilizando, tiene gran cantidad de ciudadanos dispuestos y listos para trabajar y capacitados para hacerlo. Pero es la economía interna, es la inversión interna la que no le manda un buen mensaje tampoco a los inversionistas extranjeros. Cuando miras al Ecuador desde afuera y dices, a ver, ¿qué están haciendo los ecuatorianos? ¿Están invirtiendo ellos mismos en su país? ¿Están invirtiendo en minas? ¿Están invirtiendo ellos mismos en petróleo? Hay vehículos de inversión interna para dinamizar la economía para los ecuatorianos. Y cuando ven desde el exterior que internamente hacemos muy poco, pues un poco dicen, oye, pues si internamente no hacen mucho, externamente, pues nuestro dinero, ¿cómo va a funcionar aquí? Entonces, aunque existen grandes oportunidades para el Ecuador en minería, en petróleo, existen grandes oportunidades en producción agrícola, tenemos el freno de que no lo mostramos adecuadamente al exterior, no solamente haciendo presentaciones en PowerPoint, sino también demostrando que al interior estamos invirtiendo, estamos creciendo y que llamamos al inversionista para que nos ayude a crecer más. Si nosotros no confiamos en el país, nosotros mismos, los ecuatorianos, entonces, porque no tenemos un proyecto económico, porque el Estado no nos
anima a tener un proyecto económico al interior, es muy difícil que venga la inversión extranjera y es lo que, como usted bien señala, ha sucedido en los últimos años. Ahora bien, hay un costo altísimo que pagamos y que frena la inversión extranjera también, que es la situación de la delincuencia. La situación de la delincuencia, obviamente, a menos que tengamos corredores seguros, espacios seguros para la inversión extranjera obviamente está viendo esta situación de delincuencia. Todo lo que se haga en pro de la lucha de la delincuencia va en la dirección del crecimiento económico, va en la dirección de ayudar a sectores muy afectados por esto, que son, por ejemplo, el turismo, ¿verdad? Pero también todas las demás actividades económicas se ven afectadas por la delincuencia, por lo tanto, es importante esa lucha para poder dar una mejor cara, para dar una mejor oportunidad a la inversión tanto interna que señalaba como a la inversión extranjera, Pablo. Ahora, otro tema que le quiero consultar, y creo que va a ser la última pregunta, se viralizó una entrevista que mantuvo el ex canciller, ahora asambleísta electo, Ricardo Patiño, con el ex presidente Rafael Correa, donde Ricardo Patiño criticó un supuesto nivel de desconfianza y pérdida de valor que tendría el dólar en unos años por una dominación de Estados Unidos sobre los valores y riquezas de Venezuela. Patiño dijo: mucha gente va a deshacerse de sus reservas en dólares, las va a poner en una canasta de monedas o en otra que pueda tener confianza. Así lo dijo Patiño en una entrevista con Rafael Correa. ¿Qué significa esto? ¿Es una alerta? ¿De pronto no puede ocurrir? ¿Es un escenario en su mente? De lo que se ha podido de pronto leer y escuchar en esta entrevista. La autoría de esto no corresponde a Ricardo Patiño. La autoría de esto, pues, es una corriente de pensamiento que está respaldada por las iniciativas de los BRICS de crear su propia moneda, ¿verdad? Y esto de aquí, pues, liderada por China, ¿verdad? Y esta creación de la propia moneda, pues, va en la dirección de desplazar o dar una alternativa frente al dólar. En este caso, pues, estamos frente a una guerra económica que se está desarrollando por fuera de las fronteras del país y que tiene un corolario en este inicio de esta guerra comercial por parte del presidente Trump. El esfuerzo del presidente Trump es precisamente o va precisamente en la dirección de fortalecer la economía de los Estados Unidos, de cerrar esa gran brecha que existe en el déficit comercial de los Estados Unidos, que llega a los 1.300 millones de millones de dólares, ¿sí?, en déficit comercial, que tiene que el presidente Trump echar para atrás y lograr que baje ese déficit comercial. En la medida que los Estados Unidos tenga éxito en reducir su déficit comercial, en reducir su déficit de la balanza de pagos, el dólar se irá fortaleciendo y esta alternativa frente al dólar de otras monedas, de canastas de monedas, irán siendo cada vez más difíciles de lograr. Entonces, depende esta situación apocalíptica que cuenta Ricardo Patiño, depende también de qué esté haciendo los Estados Unidos para fortalecer el dólar como moneda de referencia a nivel mundial. En este caso, lo que indica Ricardo Patiño sobre la supuesta pérdida de valor que tendría el dólar en unos años por una dominación de Estados Unidos sobre los valores y riquezas de Venezuela, da a entender como que a la interna se confirmaría los denominados ecuadólares si llega a ganar Luisa González. Da como esa alternativa, da como que abre la puerta de que sí, esto va a ocurrir si es que llega a ganar nuestra candidata. Es correcto, pero es como que usted quisiera basar sus decisiones de futuro sobre la probabilidad muy pequeña de ganarse la lotería, ¿verdad? Entonces dice, oye, pues esto va a suceder. La verdad que no se puede hablar en economía con las certezas con las que habla Ricardo Patiño, ¿verdad? Sino que, como hemos conversado aquí, ¿podría esto suceder? Sí, podría. La probabilidad de que ocurra extremadamente baja en un futuro cercano y de mediano plazo, que es lo que nos urge y nos importa a los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, hacer esta alquimia para justificar la emisión de otras monedas al interior del país, realmente eso resultaría en un desastre similar al de Zimbabue. El desastre de Zimbabue en África es que sacaron monedas
además del dólar, el dólar se utilizaba, pero además se utilizaban otras monedas y al momento de tener ese tipo de cambio, la gente se desesperaba por los dólares y terminaron desapareciendo los dólares porque se los llevaban. Lo mismo sucedió en el Ecuador, cuando el Ecuador, antes de la dolarización, ya si se acuerda usted, Paul, se hacían transacciones en dólares, muchas transacciones se hacían en dólares, préstamos se hacían en dólares, pero seguíamos teniendo el sucre y eso generaba el tipo de cambio que licuaba los sueldos de los ecuatorianos, licuaba los sueldos de los trabajadores y eso nos llevó finalmente a tener que tomar la decisión de la dolarización. Pero justificar el tener dos monedas, dos tipos de cambio, con tipo de cambio, dos monedas y tipo de cambio entre esas monedas, realmente resultaría en una debacle para el país que no puede basarse el tomar esa decisión en una cosa que es realmente improbable, que tiene muy poca probabilidad de ocurrir, como es que el dólar deje de ser de la moneda de referencia a nivel mundial. Eso no va a ocurrir, especialmente con las medidas que está tomando el presidente Trump en el actual momento. Doctor José Abel de Fina, gracias por estar con nosotros. Hemos conversado de muchos temas y gracias por compartir sus conocimientos acá en WQ Radio, WQ La Poderosa. Que tenga buenos días. Encantado, Paul, y siempre a las órdenes. Buen día. Gracias. A esta hora, cuando son exactamente 9 de la mañana con 1, 9 de la mañana con 1, nos vamos a la siguiente pausa comercial. Tenemos más acá en WQ Radio. Ya volvemos. WQ 102.1 FM. La encuentras en todos los canales digitales. Sigue nuestra cuenta de X como @WQ.